Muy buenas noches, estimados alumnos de Relaciones Internacionales. Ante la contingencia provocada a nivel global por la pandemia del COVID-19, esto ha orillado a que, para estar en contacto nosotros, el personal docente, con ustedes, nuestros estudiantes, lo hagamos a través de estas maravillosas herramientas digitales como el Blackboard. Por lo tanto, a partir de la sesión de hoy, estaré en contacto con ustedes y la clase que antes era presencial ahora será retomada en estas videocápsulas de 25 a 30 minutos que en cada sesión les haré para ustedes y que la consultarán a través de su Blackboard, de su plataforma. Bueno, retomando la última clase presencial que tuvimos antes de esta contingencia, habíamos terminado de analizar el gobierno de JF Kennedy en los Estados Unidos de América. Finalmente, estamos haciendo un ejercicio de interpretación histórica en el ámbito social, económico, financiero y político y geopolítico de los Estados Unidos a lo largo de su historia, desde su fundación como Estado-nación en 1776 hasta la época actual. Si retomando lo que habíamos visto en nuestra última clase presencial, habíamos terminado de analizar el periodo correspondiente a John F. Kennedy. Ahora, en esta videocápsula que he preparado para ustedes, analizaremos el periodo de Lyndon B. Johnson. El gobierno de Lyndon Johnson, el sucesor de JF Kennedy, se caracterizó por ser un gobierno, por una parte, que persiguió una política exterior, un interés nacional, que recordemos, y esto lo habíamos mencionado en las clases previas, que se había concentrado en también contener a la Unión Soviética y la expansión ideológica del comunismo en el tercer mundo. Por eso es que en el gobierno de Lyndon B. Johnson su interés nacional de política exterior seguirá siendo la contención de la Unión Soviética en el ámbito ideológico, en el ámbito político, en el ámbito económico, pero particularmente, más que contener a la Unión Soviética, era contener la expansión ideológica del comunismo en el tercer mundo, principalmente en un área geográfica muy localizada en Asia, en particular en la península indochina. Lo había mencionado en clases previas, me refiero al país que hoy es Vietnam, que en aquel entonces, hace medio siglo, cuando estaba al frente de la Casa Blanca el gobierno de Lyndon Johnson, teníamos, recuerden, dos Vietnams, Vietnam del Norte, bajo un gobierno socialista orientado a China y a la Unión Soviética, y por otra parte un Vietnam del Sur de gobierno orientado hacia Estados Unidos, que recibía fuerte ayuda económica militar de los Estados Unidos. Por lo tanto, el gobierno de Lyndon B. Johnson, su interés nacional de política exterior será evitar a toda costa que Vietnam del Sur cayera bajo la influencia del gobierno de Vietnam del Norte, evitar a toda costa una reunificación forzosa de Vietnam bajo el comunismo. De ahí que el gobierno de Lyndon Johnson, que abarcará desde que reemplazó a JF Kennedy cuando este fue asesinado en Dallas en noviembre de 1963 hasta que culminó su periodo en 1969, el gobierno de Lyndon B. Johnson tendrá como interés primordial en materia de política exterior de la Casa Blanca el evitar a toda costa, evitar que Vietnam del Sur cayera bajo el dominio de Vietnam del Norte. Por eso es que para Lyndon Johnson su política se va a centrar en lo que se le conocerá como la doctrina McNamara. ¿Por qué la doctrina McNamara? Así se apellidaba el entonces secretario de la Defensa de los Estados Unidos en el gobierno de Lyndon Johnson. Y para McNamara le comunicaba a Johnson que había que evitar a toda costa que el comunismo triunfara sobre Vietnam del Sur, porque si eso ocurría y Vietnam del Sur en la península indochina caía, entonces los gobiernos de vecinos de Indonesia, Tailandia, Camboya estarían también en riesgo de caer bajo la influencia del comunismo. Por eso había que evitar a toda costa que Vietnam del Sur cayera
bajo el gobierno del comunismo. Y he ahí que para Estados Unidos traerá resultados dramáticos, si no es que hasta catastróficos, el hecho de empecinarse a toda costa en evitar que Vietnam del Sur cayera bajo el gobierno de Vietnam del Norte. Como lo he mencionado en clases previas, como antecedente al gobierno de Johnson, toda una generación de jóvenes estadounidenses se perdió en las junglas de Vietnam. Llegó un momento en que durante el gobierno de Lyndon B. Johnson se envió a 500,000 de jóvenes a combatir a Vietnam. Prácticamente se perdió una generación de estadounidenses en esa guerra, en la década de los 60. El problema era que esta intervención militar directa de los Estados Unidos en Vietnam estaba repercutiendo negativamente al interior de los Estados Unidos, porque estaba ya generando movimientos de protesta social, tanto en los jóvenes como la prensa a través de los mass media. Recordemos que lo habíamos visto ya en los 60, la televisión, la radio y la prensa escrita estaba generándole ya muchos dolores de cabeza a la administración del gobierno de Lyndon B. Johnson. Por lo tanto, la guerra de Vietnam estaba generándole un grave problema de imagen al gobierno de los Estados Unidos, no frente al resto del mundo, frente a su propia sociedad. Esto lo único que hizo fue aumentar más el descontento de la población joven en los Estados Unidos, que se negaba a participar en el servicio militar obligatorio. Las fuerzas del orden tenían que intervenir en las universidades, tenían que ir a aplastar huelgas estudiantiles. Las manifestaciones estudiantiles, las manifestaciones en Washington eran enormes. Había ya un verdadero movimiento de protesta social en contra del gobierno, más que en contra del gobierno, en contra de la política militar de Estados Unidos dentro de Vietnam. Sin embargo, recordemos que para un interés nacional de política exterior, el gobierno en turno considera que es la política adecuada, porque cree que así se está salvaguardando su propia supervivencia y su propia seguridad nacional. Grave error para el gobierno de Lyndon B. Johnson, porque perderá Estados Unidos una generación de jóvenes en Vietnam. Y además el efecto que los mass media, es decir, la prensa escrita, tuvo sobre la conducta que el Departamento de Defensa de Estados Unidos estaba realizando en Vietnam, cuando en el 68 empiezan a aparecer publicaciones de periodistas sobre filtraciones de toda la actividad, el genocidio que hacía Estados Unidos en Vietnam. Prácticamente el gobierno de Johnson no tenía ya la cara con que defender ante la opinión pública estadounidense la intervención en Vietnam, y esa será una grave derrota moral para los Estados Unidos en aquella época, a tal grado que, como les comentaba en clases anteriores, el síndrome de Vietnam seguirá persiguiendo la política exterior norteamericana cuando esta nación llegara a presentar una intervención militar sobre otro país. Siempre el síndrome y el fantasma de Vietnam estará presente, y así será hasta principios del siglo XXI. Ahora bien, eso por una parte, en cuanto a Vietnam. Pero, ¿qué pasaba en el ámbito interno de los Estados Unidos? Había grandes cambios sociales. Por una parte, a Johnson le tocará promulgar el Acta de los Derechos Civiles. Prácticamente la población negra en la zona sur de los Estados Unidos ya tenía garantizados con la Ley de los Derechos Civiles promulgada bajo el gobierno de Lyndon Johnson, a pesar de la resistencia que había en los gobiernos de los estados del sur. La población negra, de mayoría, obviamente la población afroamericana, a ella me refiero, ya tenía garantizada sus derechos de ir a votar, su derecho de igualdad ante la ley, que en teoría la Constitución Federal norteamericana se lo garantizaba a la población afroamericana, pero recordemos que los negros eran perseguidos políticamente, ideológicamente, inclusive llegaba a haber una verdadera falta de impartición de justicia en los estados del sur de los Estados Unidos en los 60. Será el gobierno de Johnson el que, a través de la promulgación de la Ley de los Derechos Civiles, pese a las resistencias en el Congreso norteamericano, porque recordemos que muchos gobernadores del sur de los Estados Unidos tenían
mayor número de representantes en la Cámara Baja y en la Cámara Alta del Congreso norteamericano. Y sin embargo, la Ley de los Derechos Civiles fue aprobada en 1963, entró en vigor en 1964. Fue un gran triunfo para Lyndon B. Johnson porque reconocía esa ley que los ciudadanos negros, la población afroamericana, tenía ya garantizada todos sus derechos constitucionales ante la ley. Por lo tanto, ya no podía haber ciudadanos de segunda clase. Ahora, esto no impedía que los movimientos de desobediencia civil pacífica encabezados por la población negra, dirigida por personajes como el reverendo Martin Luther King, tuvieran un papel muy fuerte en exigirle a la Casa Blanca, al gobierno de Johnson, la obligatoriedad y el cumplimiento en todos los rincones del país de esta ley de los derechos civiles. Sin embargo, el descontento seguía por parte de muchos sectores conservadores, principalmente en los estados del sur de los Estados Unidos, que no querían aplicar la ley de los derechos civiles. Por lo tanto, la tensión entre la población negra y la población mayoritariamente blanca en muchos estados del sur y del centro de Estados Unidos continuaba siendo una tensión latente. Llegaba a haber movimientos de protesta que inclusive recurrieron a ciertas medidas de violencia. Eso le tocó al gobierno de Johnson. Ahora, por otra parte, un gran éxito que tuvo el gobierno de Johnson fue seguir con las políticas redistributivas de un estado de bienestar hacia la mayoría de la población norteamericana. ¿Qué quiero decir con ello? Que en política interior el gran logro que se va a colocar en sí, la medalla que se va a colocar el gobierno de Lyndon B. Johnson, será un programa de una agenda doméstica llamada The Great Society, la Gran Sociedad. El programa de agenda doméstica The Great Society o la Gran Sociedad que va a impulsar el gobierno de Lyndon B. Johnson será seguir con la misma continuación de estas políticas redistributivas del ingreso, donde el Estado tiene un papel fundamental en la economía, por lo menos en cuanto a garantizarle a la población ciertos servicios básicos como la educación o el acceso a la salud. Recordemos, lo vimos en las clases presenciales en las últimas semanas previa a esta contingencia, que esta agenda comenzó desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Johnson continuará con prácticamente esta agenda e inclusive el programa de The Great Society logrará establecer 2 programas de acceso público a la salud que, si bien hoy en Estados Unidos han sufrido varios recortes, han sufrido duras críticas por no su inoperancia, sino en realidad que no tienen una cobertura verdaderamente universal, es decir, que no llegan realmente a toda la población y que mucha población de escasos recursos no puede obtener grandes beneficios de estos programas públicos de asistencia a la salud. ¿A qué programas me refiero que surgieron al respecto en el gobierno de Johnson dentro de la agenda de The Great Society? El programa Medicare y el programa Medicaid. El Medicare y el Medicaid, 2 programas de seguridad social implementados por el gobierno de Johnson bajo esta agenda de The Great Society, son 2 programas fundamentales de asistencia a la salud por parte del Estado hacia la población que, contando con un empleo formal, el gobierno cubre un porcentaje de la cuenta de los gastos médicos. Claro que es un tema muy fuerte de debate hoy en Estados Unidos, porque estos 2 programas, el Medicare y el Medicaid, han recibido, insisto, reitero, fuertes críticas debido a que su cobertura, podríamos decir que si bien pues realmente no la podríamos comparar con un servicio médico universal como en Europa. Sin embargo, en los 60s, el gobierno de Johnson garantizó la creación de estos 2 programas sociales. Simplemente el Medicaid, que implica, y el Medicare. Voy a enfocarme en este último, el Medicare. Una persona mayor a 65 años
el gobierno de los Estados Unidos le cubre el 50% de los gastos de médicos. Claro que el asegurado, bueno, no asegurado, pero la persona que recibe este servicio tendrá, de parte del Estado, tendrá que a su vez poner la otra parte de su seguro privado. Pero bueno, esto fue un logro fundamental en el gobierno norteamericano en los 60s. Y también durante el gobierno de Johnson, bajo la Great Society, se crea otro programa social, estampillas de alimentos, food stamps. Es un subsidio, como lo hay en muchos países actualmente de América Latina o en Europa, donde el gobierno otorga una pequeña cantidad de subsidio a una persona desempleada para principalmente una madre soltera, etcétera, para que pueda adquirir cupones para intercambiarlos por alimentos en el supermercado. Este programa, que actualmente hoy en los Estados Unidos tiene un presupuesto como de 70,000 millones de dólares, este programa fue creado por Lyndon Johnson bajo la agenda de The Great Society en la década de los 60. Por otra parte, el gobierno de Johnson también se caracterizó por ampliar todo lo que es la infraestructura en materia de carreteras, de autopistas interestatales. Además, no olvidemos que más allá de la agenda doméstica de The Great Society, Estados Unidos seguía en la carrera espacial frente a la otra superpotencia, la Unión Soviética, aunque allí recordemos que esta carrera espacial entra dentro de esa competencia geopolítica y también dentro de esa política de contención hacia la Unión Soviética. Por eso es que cuando el hombre pisa la luna, prácticamente ese fue un logro de esta carrera espacial que no entra dentro de los programas de Estados Unidos en el ámbito social, entran más bien en los programas del ámbito militar. Así lo podemos caracterizar. Entonces el gobierno de Lyndon B. Johnson tuvo claroscuros. Su gran desastre fue Vietnam, aunque el desastre lo tendrá que recoger la siguiente administración, el gobierno de Richard Nixon. Lo que destaca, y aquí reitero, lo que destaca del gobierno de Lyndon Johnson en la década de los 60, en el periodo que corresponde a 1963 a 1969, fue la agenda doméstica, todo este programa de redistribución del Estado hacia todos los sectores de la población, en la agenda de The Great Society, la lucha por eliminar la pobreza urbana en los Estados Unidos, la creación de los programas sociales médicos de asistencia a la salud como el Medicare, el Medicaid, el Food Stamps, estampillas de alimentos. También se crea fuertes subsidios a las clases bajas para que pudieran adquirir vivienda por primera vez. En sí, un gobierno, podríamos decir, keynesianista, es decir, que redistribuye el Estado riqueza a la población. No podemos argumentar que el Estados Unidos hoy en el siglo XXI tiene esa agenda. Bueno, para concluir, el gobierno de Lyndon B. Johnson tuvo dos aciertos: la política exterior. Ese podríamos considerarlo como un grave error. No hubo aciertos en la política exterior. Si bien seguía la política de contención hacia la Unión Soviética, pero Vietnam fue un desastre que la siguiente administración de Richard Nixon tendrá que recoger los pedazos, literalmente, de lo que fue ese desastre geopolítico de Estados Unidos en la región del sureste de Asia. Entonces Vietnam fue el grave error de Lyndon B. Johnson, porque Vietnam generó secuelas sociales y políticas al interior de los Estados Unidos. Por otro lado, el gran acierto de Johnson fue toda esta agenda redistributiva del ingreso, todo este programa de seguir con la asistencia social a toda la población norteamericana. Y, por supuesto, la promulgación y la puesta en práctica de la Ley de los Derechos Civiles, aunque ahí tardará todavía Estados Unidos algunas décadas en verdaderamente integrar a su población negra al resto de la sociedad estadounidense, porque si bien la Constitución y la Ley de los Derechos Civiles amparaba la igualdad de derechos constitucionales, la población afroamericana seguirá sufriendo de estos estragos de abandono y de segregación que se habían implementado sobre ellos décadas previas. Hoy en día podemos argumentar que la misma población afroamericana sigue pasando por momentos difíciles en el aspecto de segregación,
discriminación, más que segregación, ahora discriminación. Finalmente, hoy la población afroamericana es la que mayor índice de encarcelamiento tiene en los Estados Unidos. Y su acceso al empleo es muy bajo si lo comparamos estadísticamente con la población blanca. Bueno, he aquí el gobierno de Lyndon B. Johnson. En esta videocápsula que les comparto a ustedes, echamos un vistazo general al gobierno de Lyndon B. Johnson. Muchísimas gracias por su atención y nos seguiremos viendo en la siguiente videocápsula en nuestra próxima sesión en línea a través de Blackboard. Que tengan excelente noche.